Efectivamente, estamos haciendo el lanzamiento veraniego que hacemos todos los años de la revista histórica, que lo hacemos tradicionalmente en el Centro Cultural de La Paloma, con la amabilidad de Adela Fernández, su directora, y el equipo de gente que trabaja acá. Bueno, venimos a presentar otro número más, ya alcanzamos un lustro de vida. Yo creo que eso es algo destacable en sí mismo, la continuidad de 5 años, de media década, y ya el número 6 además está en proceso, por lo cual va a haber número 6, ya vamos a llegar al sexto, y con la propuesta siempre de tratar de trabajar sobre la identidad local, la identidad regional, sobre una riquísima historia que tenemos los rochenses y que muchas veces sentimos que poco se conoce sobre ella. Quinto número, ¿de qué trata? Bueno, tenemos un cúmulo de artículos, siempre son una docena de artículos por ejemplar, casi 300 páginas de literatura rochense. Yo digo siempre que a esta altura superamos las 1500 hojas dedicadas a la historia de Rocha entre todos los ejemplares, que creo que no debe haber en Rocha un acervo sobre nuestro pasado tan vasto como el que está desarrollando la revista histórica. Y además, arriba de eso tenemos que sumarle que ya son más de 3000 ejemplares vendidos. O sea que en una sociedad que tiene 70.000 habitantes, que si la dividimos entre 4 son 15.000, ya tenemos casi poco menos que una revista cada 2 hogares. Para nosotros es todo un logro, un récord que mucho disfrutamos. En este ejemplar, para de alguna manera también hacer gancho a la gente, hay una serie de artículos muy interesantes. Para aquellos que han tenido vinculación, que a lo largo de la historia han sido muchos, con el Movimiento Nacional de Rocha, el profesor Carlos Julio Pereira, que es la palabra más autorizada para ello, nos narra el origen, la génesis del Movimiento Nacional de Rocha, los por qué llevaron políticamente a crear ese movimiento que en su momento significó un quiebre interno, digamos, en lo que eran los sectores históricos dentro del Partido Nacional. Después César Di Candia, el conocido César Di Candia, medida, escribe un artículo. Son los dos nacimientos de la Paloma, uno que es el nacimiento histórico y otro lo que es su nacimiento personal de la Paloma, o sea, cómo fue cuando la encontró, cuando la conoció en un lejano 1937, cómo estaba compuesto, quiénes eran los habitantes, qué casas había, el faro, cómo era la playa, cómo se bañaba la gente, cómo eran las casillas. Yo creo que todo es una cosa muy interesante y muy linda. Y después un cúmulo de artículos que van tratando sobre, por ejemplo, temas como las barriadas populares de Rocha, como la Estiva, que Óscar Bruno Cedrés escribe un artículo muy lindo sobre toda la historia de la Estiva, sobre Rampla Junior, sobre el CADER, las instituciones señeras, sobre sus organizaciones sociales, sobre las familias típicas del barrio, que yo creo que también de alguna manera sirven para dar el perfil a una sociedad. Está un artículo sobre el Chuy, porque siempre tratamos de dar un marco general del departamento que trata todos los procesos de fraccionamientos en el Chuy, donde Samuel Priliac obviamente juega un factor fundamental en aquel periodo, digamos, de organización y desarrollo y expansión antes que surgiera la explosión económica de los años 70. Hay una historia de la Barra del Chuy, un balneario que poco conocido, si se quiere, sabemos que está, pero no sabemos mucho de sus orígenes y sus raíces, un poquito la Cenicienta de la costa rochense, pero que siempre tiene un cúmulo de gente, visitantes fieles, que están allí. Y bueno, el que quiera saberlo va a encontrarlo allí. Está la historia del decano de los clubes de Rocha, que es el Club Progreso de Lascano, un club que cumplió ahora el año pasado 125 años de vida y es uno de los clubes más antiguos del país. Bueno, todos los orígenes, facetas de sus raíces con inmigrantes, hechos de racismo que ocurrieron, que ahora está de moda en su momento y que ocasionó renuncias de directivos ante tales hechos, en los años 60 estamos hablando, imaginémonos que no es un hecho de principio del siglo XIX, sino ya bien entrado el siglo XX. Después un artículo que escribí al respecto de las inundaciones de Rocha, las inundaciones en Rocha en 1959, sabido es que en el año 59 se produjeron las inundaciones más grandes de la historia de Uruguay. Pero ¿cómo fueron vividas en Rocha? En Rocha hubo una repercusión muy grande en el norte del departamento, una situación crítica en lo social, en lo económico, en lo habitacional, que se dio en la zona de San Luis, Barrancas y Cebollatí. Incluso porque hubieron fuertes enfrentamientos entre médicos ante el abandono sanitario que tenía la zona. Nosotros estudiamos, encontramos, recopilamos esa documentación, encontramos a protagonistas vivos,
Milton de los Santos, que narra todo lo que es ese proceso, que es de alguna forma nuestro mojón señero desde el punto de vista museográfico, ¿no? Es el museo más importante que tenemos en Rocha. Allí está plasmado también, y como siempre tenemos una parte documental, incorporamos a la parte documental una serie de documentos originales, manuscritos de propia mano de Rafael Pérez del Puerto. Yo creo que esto es realmente único, lo logramos conseguir, son documentos autógrafos con la firma, el puño y letra sobre el proceso fundacional de Rocha. O sea que creemos que son documentos realmente únicos, exquisitamente valiosos, que vale la pena leerlos en su lenguaje antiguo, hablando desde el hecho de los inmigrantes que venían acá, el hecho de cómo se fabricaban los ladrillos, hasta Pérez del Puerto, que humano era y funcionario público era, también pidiendo un aumento de sueldo. Creo que es un menú muy interesante que hay más artículos, no me vienen todos a la memoria, pero creo que invita a la lectura.